Amén, hermanita. Bien, hermanos. Bueno, comenzamos, hermanitos. Nuevamente, los hermanos de saludar a los hermanos de Monteagudo, en Sucre, nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Wilder, de la radio de Gloria en Gloria. Y buenas noches, amados hermanos. Bien, hoy terminamos con este análisis de los 2000 años. A ver, ya hemos visto, recuerdan, el tercer día, los 2000 años, ¿no? Al tercer día, es decir, el séptimo día, vimos los 2000 años ocultos de los gentiles. Luego pasamos a analizar lo que en profecía, la boda de Canaán, en profecía, ¿no? Recordando, amados hermanos, que los evangelios son ley, la iglesia de Cristo no está. Es por ello que la boda de Canaán, ¿no? Está todo referente a la profecía de Israel en el final de los tiempos, ¿no? Eso vimos. Pero también, ¿no? Debemos recordar que si bien en los evangelios el Señor Jesucristo aún no había muerto, por lo que la obra de la cruz, para que la promesa del Espíritu Santo dado a los hombres, que fue después de la cruz, aún no se dio. Si bien no sucedió eso, pero la iglesia de Cristo estaba como un misterio, ¿verdad? Como un misterio. Ahora veremos eso, hermanos. A ver, aquí comenzaremos con, la otra vez vimos desde el versículo, Juan capítulo 2, versículo 6, ahora veremos desde el versículo 1, ¿ya? A ver, por favor, ¿alguien me lo puede leer? Adelante, hermanitos. Amén, hermanito. Juan capítulo 2, versículo 1 al 5. Al tercer día se hizo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también fue invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo en común contigo? Aún no llega mi hora. Su madre dice a los que servían: haced lo que os diga. Y hasta ahí, hermano. Amén, hermano. Gracias, hermanita. Bien, aquí estamos al tercer día. Se fijan, estamos colocando en amarillo al tercer día. Ese al tercer día, hermanos, habíamos visto y vamos a ver en toda la Biblia, es el tercer día, que puede significar tanto este tercer día, ¿no? Que es la resurrección. Acá vemos eso. Acá está la resurrección, ¿no? Como al tercer día del cuarto, que eso vimos en el estudio, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, ¿no? ¿Por qué puede ser los dos? Porque puede ser o 3 días o 3000 años. ¿Por qué? Porque en segunda de Pedro nos dice que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años, ¿ok? Bien, entonces, este tercer día, al tercer día, se hizo una boda en Caná de Galilea, ¿ya? Eso ya vimos en anterior reunión, que se refiere a la boda que se va a dar en el cielo. Hermanos, no hay que confundir la boda del Cordero con la fiesta de bodas. Son dos cosas, ¿no? Diferentes. La fiesta de bodas es una cosa y la boda es otra, ¿no? Acá, al tercer día, se hizo una boda. Se supone que en la boda hay un novio,
una novia e invitados, ¿verdad? Amigos del novio, parientes también, ¿verdad? En una boda judía, ¿no? Tenemos que ponernos en una boda judía. Generalmente las bodas judías duraban 7 días, ¿ya? 7 días. ¿Ah? Eso nos puede dar a inferir muchas cosas, hermanos, que podemos ir anotándonos cuando veamos escatología también, porque esos 7 días nos puede decir que esos 7 días durarán más o menos los 7,000 años, pero ojo, ¿no? Con eso no podemos hacer dogma solo con esa apreciación, ¿no? Bien, seguiremos entonces. Nuevamente, al tercer día ya se hizo una boda en Caná de Galilea. Veamos, al tercer día. Ahora vamos a referirnos, hermanos, ahora a este tercer día, al tercer día de la resurrección, ¿ya? Bien. Juan 2:1. Al tercer día se hizo una boda en Caná de Galilea. En Caná de Galilea. Ahora, ¿qué es Caná de Galilea? Caná de Galilea. Ahí está, hermanitos. Voy a mostrarles acá. Ahí está, ¿no? Galilea, Samaria y Judea. Así estaba dividido, todo esto es Palestina en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Para arriba ya es Fenicia, etcétera, ¿no? Esta parte de Galilea se dividía en norte, Galilea del norte y Galilea del sur, pero en realidad esto, fíjense, si Samaria era ya una parte donde estaba el reino del norte en la separación después del rey Salomón con su hijo y su siervo, ¿no? Se dividió en norte y sur. Esta parte, los samaritanos son de acá, mucho más aún Galilea, ¿no? Mucho más aún Galilea. Ahora veremos qué dice la palabra del Señor acá. La Biblia dice ahí, Isaías 9:1. Por favor, hermanito, si alguien me lo puede leer. Yo te lo puedo leer, hermanito. Adelante, María. Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Gracias, hermanita, ¿no? Fíjese cómo Isaías está hablando del Mesías, ¿no? De Yeshua. Acá dice, en Galilea de los gentiles. En Galilea de los gentiles. Fíjense, ¿por qué de los gentiles? Mientras más hacia arriba, en realidad, siempre cuando hablemos de Jerusalén, siempre van a decir subían. Por más que Jerusalén esté más abajo en cuanto a metros sobre el nivel del mar, etcétera, siempre Jerusalén es más arriba. Mientras esté más al sur no importa, igual. Mientras más en Jerusalén, ¿no? Más cerca estaban los ortodoxos y demás, ¿no? Bien, estos son aquí están los gentiles, ¿no? Galilea de los gentiles, más allá de Samaria, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿Qué dice acá? El pueblo que andaba en tinieblas, fíjense, vio gran luz. La luz, sabemos quién es la luz. No una luz, sabemos quién es la luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y aquí fíjense, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. O sea que ya había alegría, pero se aumentó la alegría, ¿ya? Eso nos vamos a acordar, porque al final, al trazar, necesariamente debemos acordarnos.
lo que vemos. Bien, sigamos. Mateo 4:15. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Esta tierra de Zabulón y Neftalí se refiere a esto. Vamos a ver aquí nuevamente. Aquí está. Por aquí es Neftalí y Zabulón, ¿ya? Todo esto se llama Neftalí y Zabulón. Ahí está. Tierra de Zabulón y de tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Aquí está el Jordán. Este es el Jordán, ¿no? Al otro lado del Jordán. Este es el mar de Galilea. Este es el mar muerto. Este es el Jordán, perdón. Este es el Jordán. Ahí está. Al otro lado del Jordán, o sea, aquí. Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. ¿Dónde estaba Caná? Bueno, según este estudio, de donde saqué esto, Caná está aquí, ¿ya? Caná está aquí en esta parte. Pero no se sabe dogmáticamente, ¿no? Con seguridad, si está aquí o si está más arriba, o en el norte o en el sur, pero igual, está en Galilea de los gentiles, ¿ya? Aquí está, Caná. Y según la Biblia podemos ya asegurar que aquí está Caná. No es Canaán, no son las bodas de Canaán, ni las bodas, es la boda de Caná, ¿ya? Bien. A ver, Caná, ya sabemos dónde está. Galilea, sabemos dónde está. Ahora, ¿qué son gentiles? ¿Qué es gentiles? Vamos a leer. Gentiles, hebreo goyim, griego etne, gentes, naciones. Con este término generalmente usado así en plural se designa a las gentes o los no judíos que no pertenecían al pueblo elegido, a los incircuncisos. Se consideraban gentiles a los que no eran de la religión judía, por lo que existían leyes rigurosas a fin de no permitir la contaminación de los israelitas con la idolatría y el paganismo de otras naciones, o sea, los gentiles. Hay varios versículos, ¿no? Para que puedan ver eso. En el Deuteronomio se dice que no será admitido en la asamblea el bastardo. El bastardo. Ahora, si vemos el diccionario español, etcétera, bastardo dice muchas cosas, ¿verdad? Inclusive nosotros hemos aprendido que bastardo, no sé, la religión nos ha explicado muchas cosas. Pero en realidad, ¿cómo se traduce el término hebreo mamzer, que es bastardo, que se refiere al descendiente de la unión matrimonial de israelita con extranjero? Si el Señor lo permite, haremos un estudio en cuanto a, se refiere al yugo desigual. ¿Qué tan importante había sido eso? Y seguramente nuestra hermanita Tatiana comenzará ya con ese yugo desigual en el estudio que hará, en el de qué pasó en el Edén, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese yugo desigual entre la luz y las tinieblas. No había sido tan simple, hermanos, ¿no? Es tan profundo en toda la Biblia, inclusive en la filología hebrea veremos eso, si el Señor lo permite. Entonces, que se refiere al descendiente de la unión matrimonial de israelita con extranjero, ¿ya? Y bien, y va dándonos más datos al respecto, ¿no? Ahí abajo les he puesto, por si acaso aquí, donde está para que puedan ver la página y seguir investigando si así gustan, hermanos. Eso es gentiles. Entonces ya vemos que ¿dónde se ha hecho la boda de Caná? En Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. La palabra maravillosa del Señor ya nos dice algo con eso, ¿no? Ya nos dice algo, ¿no? Luz a los gentiles. Es por eso que estamos viendo los 3 días, ya no los 3000 años. Bien, Juan 2:1. Seguimos con el Juan 2:1. Al tercer día se hizo una boda en Caná de Galilea, ya sabemos qué es eso, de los gentiles, no dice aquí, pero ya sabemos qué es. Y estaba allí la madre de Jesús
Ahora vamos a analizar eso. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también fue invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Ojo, invitado. Ya, fíjense, son invitados. Seguramente el novio está por otro lado y la novia por otro lado, pero no aparecen, ¿no? Acá abajo justamente digo eso. La novia no aparece, ¿ya? No aparece, pero María sí, como parte de la familia. Ahora, ¿por qué como parte de la familia? Vamos a inferir eso, ¿ya? Y estaba allí la madre de Jesús. Sabemos que en una boda, en las bodas judías, la familia se encargaba, ¿no?, de preparar todo eso. Y si vamos más adelante, vamos a volver también aquí, ahí está. A un paréntesis, perdón. Fíjense, estaba allí la madre de Jesús, dice, ¿no? Y invitado a la boda estaba Jesús. Pero aquí vemos el novio y la novia en la boda del Cordero. En la boda del Cordero. Fíjense. Entonces, otra cosa son los invitados y otra cosa es el novio y la novia. Bien. Les decía, María, ¿no? Y podemos irnos acá, ¿no? Y dice, en Juan, ahí vamos a compaginar todo. Juan capítulo 2, 1, seguimos. Y cuando se acabó el vino, pero creo que este no es 2, 1. Para los que están escuchando, esto debe ser Juan 3, debe ser. Si me ayudan, por favor, lo vamos a corregir ahorita mismo. Esto. Juan 1:3. Juan 1:3, o 2:3, perdón, hermano. 2:3, ¿no, hermanita? Sí. Ya, en este mismo momento vamos a arreglar esto. A ver. Ya, Juan 2:3. Ya, ok. Entonces, ¿y cuando se acabó el vino? Ya, cuando se acabó el vino. Bien, estamos viendo. No. Ya, ahora sí. Ahí está. Ok. Bien. Juan, capítulo 2, versículo 3. Y cuando se acabó el vino, Madre de Jesús le dice, no tienen vino. Ahí está. Él les decía que María estaba en la fiesta y ella, fíjense, un invitado cuando está en una boda, si se acaba el vino, a él no le interesa mucho, ¿verdad? A no ser que no le traigan el vino. Pero no le va a interesar que haya más vino o que falte vino o algo, porque no es parte de la administración de la fiesta. Pero María vemos ahí, ¿no?, que se interesa en él. La novia no aparece, pero María sí, como parte de la familia. Les había pedido, hermanos, que vean ese estudio que les mandé, ¿no?, que es importante para que podamos entender esto un poquito más profundamente, ¿no? La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, se la lee para tener sabiduría, ¿no? Se cree en la palabra de Dios para salvación, ¿verdad? Y se la practica, hermanos, para la santidad. No nos olvidemos que ya sea en el milenio acá, los que estén en la tierra y los que estemos en el cielo, no es que ahí va a parar todo. Seguiremos en crecimiento hacia ese maravilloso Dios, ¿no?, para el conocimiento de ese Señor. Así que su palabra es eterna, ojo. Bien. Entonces, veamos aquí. Y cuando se acabó el vino, Juan capítulo 2, versículo 3. Y cuando se acabó el vino,
Romanos capítulo 10:4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Ese vino que se acabó, hermanos, ese vino añejo, era la ley. Ahí está, la ley. ¿Ah? Cuando se acabó el vino. ¿Y por qué se acabó el vino? Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo estaba invitado ahí, el Señor Jesús, y fue su primera señal como Mesías. Y cuando se acabó el vino, entonces María es judía, es israelita, ¿verdad? Claro que es israelita, por una parte. Y por otra parte, María tenía el Espíritu Santo, ¿era parte de la iglesia de Cristo? ¿Sí o no? En este momento no todavía, aunque forma pasar parte de la iglesia de Cristo en Pentecostés después de que Jesús muere y resucita, pero acá en la boda no. Excelente. Entonces nos ponemos en este momento, hermanos, y vemos lo que realmente es. María es israelita, número 1, pero todavía no es de la iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Porque la iglesia de Cristo será formada, dice, edificaré. Futuro, el Señor Jesucristo, edificaré, ¿no? Mi iglesia, no la iglesia, mi iglesia. ¿No ve? Eso le dice a Pedro, ¿no? ¿Y cómo va a edificar? De esta forma, de la forma que Pedro recibió esa verdad del cielo, así todos nosotros, ¿no? Hemos recibido esa verdad sin ver que Jesucristo es Hijo de Dios, ¿no? De la misma forma, así ha empezado a edificar su iglesia después de la cruz. Ok. Entonces, y cuando se acabó el vino, o sea, se acabó la ley, ¿no? María en representación, no en representación, porque a veces ahí lo consideramos, pero podamos verla como israelita, dice, se acabó la ley, ¿y ahora qué hacemos? Se acabó la ley, ¿verdad? Y vemos en el mismo Juan, dice, ahí está, y cuando se acabó el vino, ese vino añejo que es la ley, la madre de Jesús le dice, ¿ah? No tienen vino, ¿ah? No tienen vino, no tienen alegría, ¿ah? Y no tienen vino, ¿por qué? Porque ella, como les decía, estaba ahí. A ella si hubiera sido simplemente una invitada, porque aquí no dice que es ella invitada, dice que estaba ahí y que Jesucristo fue invitado, Jesús, ¿no? Dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo en común contigo? Aún no llega mi hora. Ahí está. Hermanitos, ¿han escuchado el estudio que les mandé al grupo? Los que han escuchado van a poder entender esta partecita, ¿no? No sé si alguien puede... ¿Qué significa esto? Porque lo explica ahí. Adelante, adelante. Elvirita, si no, no hay problema. Amén, hermanito. Bueno, leemos aquí que el Señor Jesús le responde, le dice, mujer, ¿qué tengo en común contigo? Aún no llega mi hora. Vemos, hermanitos, y vamos a ver en la palabra que Jesús nunca le llama madre a María. Cuando le habla a ella o Jesús habla, él siempre le dice mujer. Si bien en los evangelios vamos a encontrar que Lucas, por ejemplo, cuando escribe el escritor del evangelio, como dice acá, estaba allí la madre de Jesús, ¿no? De una manera como para que podamos entender de qué María está hablando, de quién está hablando. En el estudio de María, Madre de Dios, bueno, los que han escuchado y los que no, hermanitos, nos explica que no hay
nada en común entre Jesús y María. ¿Por qué? Porque Jesús tiene sangre divina y el cuerpo de Jesús ha sido preparado por Dios. En la palabra nos dice, ¿no? Que Dios le preparó. Dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, más me preparaste cuerpo, dice. Entonces, ese cigoto divino, que es ya, como decir, ese embrión fecundado que prepara Dios con sangre divina, con un cuerpo divino, y lo pone el Espíritu Santo, diremos así, en el útero de María, es puesto por Dios en el útero de María. Nunca se ha mezclado la sangre de ese cigoto con la sangre de la madre, porque científicamente hablando, eso es así. No, a partir de ese momento, el cigoto empieza a producir su propia sangre en el útero de la madre. No es solo en el caso de María, sino que eso sucede así siempre. Por eso van a ver ustedes que muchas veces nace un niño con un tipo de sangre diferente, incluso que el de la madre. No, y es que la sangre de la madre no se mezcla con la sangre del bebé. Simplemente a través del cordón umbilical recibe la alimentación, pero no se mezcla la sangre. Entonces, era necesario que Jesús tenga una sangre divina, una sangre sin pecado, un cuerpo perfecto, sin pecado, para pagar los pecados del mundo. Si los 23 o 22, creo que son cromosomas de María, hubieran aportado en algo para formar ese cigoto, ¿no? Entonces Jesús habría sido concebido en pecado. Vemos en los salmos que David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, he aquí en pecado me concibió mi madre. Eso no significa que estaba pecando ese rato la madre, no, sino que es ese pecado imputado con el cual todos nacemos, porque en Adán todos pecamos, ¿no? Cuando digo pecado imputado, es el pecado que también se conoce, probablemente muchos conozcamos como el pecado original, que en Adán todos pecamos, y es imposible que Jesús haya nacido con ese pecado, pero si hubiera aportado María con algo genéticamente, entonces Jesús habría heredado esa naturaleza pecaminosa y eso es imposible. Él es 100% hombre, 100% Dios, pero en su humanidad él era perfecto y era sin pecado. De manera que no había nada en común, por eso es que le dice acá Jesús a María, le dice, mujer, ¿qué tengo en común contigo? No había nada en común entre Jesús y María, ¿no? Ni físicamente ni de ninguna manera. No había nada en común. ¿Cuándo iba a haber recién algo en común? ¿Cuándo iba a tener algo en común María con nuestro Señor Jesucristo, así como también nosotros tenemos ahora algo en común con Él, con nuestro Señor? Era cuando el Espíritu Santo descienda en Pentecostés, después de que Jesús haga la obra en la cruz, cuando llegue su hora, por eso dice, aún no llega mi hora. Entonces, cuando llega la hora de Jesús, llega la hora de que Él haga la obra en la cruz, pague por todos los pecados del mundo, su sangre divina, pura y perfecta se derrame y limpie los pecados del mundo. Entonces, luego resucite y es más, vuelve al Padre y a los 10 días desciende el Espíritu Santo y todos los que en Pentecostés reciben, bueno, sobre los cuales desciende el Espíritu Santo, nacen de nuevo, son engendrados por el Espíritu Santo. Como le dice Jesús también a Nicodemo, es necesario que vuelvan a nacer, les dice, ¿no? Entonces ese nuevo nacimiento, donde el Espíritu Santo es quien nos engendra y entra a morar dentro del creyente, y eso pasa también con María, que estaba ahí, si leemos en Hechos, podemos ver, ¿no? Cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, estaba ahí María, y entonces el Espíritu Santo entra a morar en ella también,
Y de esa manera ya tenía algo en común, como todos nosotros tenemos ahora algo en común. Somos consubstanciales, de la misma sustancia, quiere decir, ¿no? Porque tenemos el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad morando en nosotros. Entonces, somos consubstanciales con la deidad, con Dios mismo, porque es Dios Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que de eso está hablando aquí, de eso se trata cuando Jesús le dice, ¿qué tengo en común contigo? Porque ahí María todavía no tenía el Espíritu Santo. Faltaba que Jesús haga la obra en la cruz, que llegue su hora y que Jesús muera y por los pecados y todo lo que sabemos que es la obra de redención, y que el Espíritu Santo descienda, ¿no? Y engendre a María, así como a todos los que estaban ahí presentes, para que tenga algo en común con él. A eso se refiere esa parte. No sé si está claro, hermano. Gracias, hermanita, gracias. Entonces, eso es lo importante. Por lo tanto, la madre de Jesús le dice, ¿no tienen vino? ¿No? Y Jesús le dice, le está explicando ahí todo lo que nos ha explicado nuestra hermanita. Le dice, con mis palabras, ¿ya? Hermanitos, voy a resumir lo que dijo, nos explicó también nuestra hermanita. Dice, mira María, aún no tienes tú el Espíritu Santo porque no he ido a la cruz todavía. Entonces, eso es lo que le dice. Aún no tienes. ¿Por qué? Porque eso te va a alcanzar a ti. Debo salvarte a ti también, ¿no? En la cruz. Ok. Entonces, ¿no? Vemos en Lucas, acá abajo Lucas 5:39, y dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Recuerdan? Esa parte de Israel que no creyó, ¿qué dice? El añejo es mejor. ¿Cuál añejo? Ese vino, ¿no? Ese vino que se acabó, la ley, ¿no? La ley. Esto es mejor. Y vemos más adelante, dice que estaban embriagados también, ¿no? Porque ya estaban embriagados. Lógicamente estaban embriagados con el añejo es mejor. No se iban a dar cuenta del vino nuevo que estaba llegando, del mejor vino, perdón. Acá abajo, hermanos, les he dejado nuevamente el YouTube para que puedan ver ese estudio que acaba de decir nuestra hermanita Elvirita para los que no han visto, ¿ya? Bien, sigamos. Juan, seguimos con el capítulo 2, dice, ¿no? A ver, y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino, y Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo en común contigo? Aún no llega mi hora. Y su madre dice, a los que servían, ya sabemos quiénes son los que servían, haced lo que os diga. Haced lo que os diga. ¿Ya? Fíjense en Mateo 4, perdón, Mateo 23:3. Mateo 23:3 dice así, haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras. El Señor Jesucristo les dice todo lo contrario a lo que María dice de él, ¿no? Dice, haced de los fariseos todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Por lo tanto, no hagan lo que conforme a sus obras, ¿no? Bien, todo lo contrario. El Salmo 21, no sé si alguien me puede ayudar a buscar Salmo 121, no lo tengo, pero va referente a esto, ¿no? Bueno, mientras lo buscan, vamos a seguir. Concentrémonos. Me avisan, por favor, si alguien lo tiene. Ya lo tengo, hermanito. Adelante. A ver, comencemos. Ya. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Bien. Adelante, adelante.
Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Bien. Ya, Gracias, hermano. continúa Ahí, hasta ahí. ahí está bien, hermanita, ¿no? Es eso, les dejo el Salmo 21, 121, léanlo, es muy bonito, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces, aquí vemos, ¿no? Hacer lo que él os diga. Ahí está el socorro. Ahí está. Y vamos a seguir entendiendo. Fíjense, para todas aquellas religiones que andan tergiversando, que hay un solo nombre y el único nombre puesto en la tierra, que es el Señor Jesucristo, vemos cómo María le dice, haced lo que os diga, lo que Él diga, que el Señor Jesucristo diga, no yo María, no María, sino el Señor Jesucristo, el único Dios. Bien. Vamos a irnos a Lucas 9:28. Si alguien me lo puede leer, hermanitos. Adelante. Amén, hermanitos. Ah, Lucas 4 del capítulo 9, 28 hasta el 30 nos dice, como 8 días después de estas palabras, sucedió que tomando a Pedro y a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente, y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. gracias, hermanita. Bien. Hay un ruidito, hermano. Creo que es... sí, ahora sí. Entonces, veamos, hermanos. Hacer lo que os diga. ¿Quién? Lo que diga Jesucristo. Ya vayamos memorizando eso. Como 8 días después de estas palabras, esto es la transfiguración, ¿ya? Como 8 días después de estas palabras sucedió que tomando a Pedro y a Juan, como nos leía nuestra hermanita, estaban orando. ¿Y qué pasó? Se transfiguró nuestro Señor, ¿verdad? Y aquí dice acá abajo, 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Hermanos, Moisés representa la ley, ¿ya? Siempre les dije cuando vean a Moisés, ¿ya? Es la ley. Y Elías era un profeta, ¿verdad? Era un profeta. Ok. Entonces, fíjense, versículo 30. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran la ley y los profetas. La ley y los profetas. Muy bien. Sigamos. Sigamos, hermanita, por favor. Versículo 31. Hermanito, quienes habiendo aparecido en el resplandor hablaban de su éxodo, que estaba a punto de cumplir en Jerusalén, y Pedro y los que estaban con él se hallaban cargados de sueño, pero habiéndose sacudido el sueño, vieron su gloria y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al ser apartados ellos de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es quedarnos aquí, hagamos 3 tabernáculos, uno para ti y otro para Moisés y otro para Elías, sin saber lo que decía. Y diciendo él estas cosas, se apareció una nube que los cuales cubría con su sombra, y al entrar ellos en la nube sintieron temor. Y de la nube surgió una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y al venir la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y en aquellos días no dijeron a nadie las cosas que habían visto. Gracias, hermanita. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo estaba hablando con la ley y los profetas.
¿no? Y el Señor, bendito Dios, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado, a él oíd. Haced todo lo que él os diga. Fíjense esa, ¿cómo nos puedo decir? Esa expresión, ¿no? Parecida, ¿no? A él oíd. Fíjense en el 32, versículo 32. Bueno, primero el 31. Dice así. Voy a mostrarles con esto. En el versículo 31 dice, quienes habiendo aparecido en esplendor, hablaban de su éxodo. De su éxodo. ¿Éxodo de quién? De la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. Así como se lo sacó de Egipto a los israelitas, estaban hablando ellos del éxodo de Jesucristo que iba a sacar a su iglesia de Cristo, a su iglesia, después de la cruz, ¿verdad? Del mundo, porque ya no somos del mundo, amados hermanos, ¿no? Egipto representa el mundo, así como Israel, a su pueblo escogido, lo sacó de Egipto, a nosotros nos sacó en la cruz, después de la cruz, hermanos, del mundo, ¿no? Es por ello que nuestra ciudadanía está en los cielos. Gracias Dios por eso, aleluya. Bien, que estaba a punto de cumplir en Jerusalén, ¿ves? Todavía no había cumplido, estaba a punto de cumplir. Ok. Pedro y los que estaban con él, fíjense hermanos, ¿no? Cargados de sueño. Bueno, esto tiene otro trazo muy lindo. Fíjense que siempre están los israelitas cargados de sueño. Por eso les dice, hallaré fe. Y por eso las vírgenes se duermen. Y hay un montón de cosas. Y por eso se durmieron en Getsemaní. Y etcétera, etcétera. Pero, habiéndose sacudido el sueño, vieron su gloria. Y a los dos varones que estaban con él, ¿no? Y sucedió que al ser apartados ellos de él, dijo Pedro. Fíjense Pedro, cómo habla a Jesús, ¿no? Con su religión. Siempre con la religión. No se olviden que eran judíos, que todavía no estaban con el Espíritu Santo, no habían recibido poder, estaban aprendiendo. Maestro, bueno, aquí hagamos, por favor, prendamos velitas. Bueno, eso es mío, ¿ya? Prendamos velitas, hagamos ¿cómo se llama esto cuando salen por las calles? Hagamos una procesión, hagamos alguna religión. 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, fíjense. Y fíjense la bendita palabra lo que dice. Sin saber lo que decía. Sin saber lo que decía. Hermanos. Ok. Entonces, y el bendito Dios, Padre, Yahvé, Abba, Padre, ¿no? Dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Ok. Siguiente. Seguimos con haced lo que os diga. Seguimos con haced lo que él os diga, ¿no? Ok. Vayamos aquí. Ya. Génesis 41:55. ¿Alguien me lo puede leer, hermanitos? Sí, hermanito, yo. Adelante, hermanito. Génesis 41:55, ¿no? Y cuando tuvo hambre, toda la familia de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todo Egipto, id a José y haced lo que él os diga. ¿Qué les parece? Y haced lo que él os diga. ¿Cuándo fue esto, hermanos? Y cuando tuvo hambre toda la tierra de Egipto, y cuando se acabó el vino, en otras palabras, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo, no tienen vino, más o menos, fíjense hagan esa analogía, ¿no? Y dijo Faraón a todo Egipto, id a José, haced lo que él os diga. Y sabemos lo que pasó, ¿no? Él repartió ese pan
No sé si se recuerdan de Eliseo. Eliseo, cuando había unas tinajas donde el agua se vuelve amarga, una de sus milagros de Eliseo, ¿no? Eliseo agarra en representación de nuestro Señor, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de su obra, echa harina, ¿no?, a las tinajas y las convierte en agua potable, ¿no? Lista, agua viva, agua de vida lo convierte, ¿no? Más o menos es eso lo que está explicando. Es por ello que dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, vosotros creéis que en ella hay la vida eterna, pues toda ella habla de mí. Ahí está José, que es tipo de Cristo, repartiendo, ¿no? Haced lo que Él os diga. Bien. Sigamos, hermanos. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Juan 7:37. ¿Alguien me lo puede leer, hermanitos? Yo le leo, hermano. Adelante. Sí, que mami. No, dale, amor. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, ¿no? Fíjense, agua viva, agua viva. Sabemos que nuestro maravilloso Espíritu Santo, el que inspira la palabra de Dios, ¿no? El último día, en el último y gran día de la fiesta, esta fiesta, hermanos, de los tabernáculos, ¿ya? Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, porque no sé si alguna vez les comenté, en este último día de la fiesta, agarran los Cohen, que son los sacerdotes, los sumos sacerdotes, dan vuelta por todo el templo, ¿no? 7 vueltas, ¿no? Y toda la gente está gritando con el agua, y él está con el agua echando también al templo, purificando. Es algo increíble porque se está acabando la fiesta, ¿no? Y todos están con la voz cantando, porque así era la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Sukkot. Y ahí se levanta, imagínense, se levanta el Señor Jesucristo y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y todos, imagínense cómo quedaron todos, ¿no? Y el que cree en mí, como dice la Escritura, el poder que tiene la Escritura y la autoridad que Dios dio a su palabra, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo siempre estaba con la Escritura, inclusive a Satanás, ¿no? Lo echó con la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Bien, hermanos. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, está hablando con la samaritana, ¿ya?, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, fíjense 2 veces, ¿no? El agua que yo le daré, durante estos 2000 maravillosos años de gracia, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Ok. Juan 1:16-17 nos dice así. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley, ahí está la primera gracia, fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Ahora,
Y yo me voy a ir más atrás, hermanos, y les voy a hacer recuerdo lo que dice aquí. Isaías 9:1. Y aquí abajo dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Aumentaste la alegría, le está diciendo al Mesías, ¿no? Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Nos vamos nuevamente acá y vemos, aumentaste la alegría. Gracia tras gracia. Gracia tras gracia. Ahora me dirán, pero ¿cómo gracia? ¿Acaso la gracia no, en la cruz? Evidentemente la cruz, hermanos, en la cruz se aplicó la gracia, se aplicó la gracia. Pero la gracia estaba decretada desde la eternidad en el plan absoluto de nuestro bendito Adonai, ¿verdad? El plan absoluto, donde dijo la gracia se dio desde, la misericordia se dio desde el inicio, ¿no? Con Adán, la gracia estaba decretada, ¿no? Y se la aplicó en la cruz, ¿verdad? Se la aplicó en la cruz, es por ello que la promesa del Espíritu Santo se dio 50 días después. ¿50 por qué? El 0 no se toma en cuenta generalmente para la gematría. 50 porque el 5 es el número de la gracia, ¿no? De la sobreabundante gracia. ¿Ah? Por lo tanto, el vino que tenían, el vino añejo, era sí una alegría, pero como dice en otras partes de la Biblia, cosas mejores fueron preparadas para nosotros. No recuerdo dónde, hermanos, pero está en la Biblia, dice, creo que está en Pedro, y dice, los profetas que profetizaron, no sabían que eran para ellos, ¿no? Todo eso, sino era para nosotros, número uno, ¿no? También en Hebreos dice, ellos murieron sin recibir las promesas, dice, ¿no? Esperando por nosotros también. Y bueno, muchas partes de la Biblia. Para agua. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿quiénes? Los gentiles, ¿no? Galilea de los gentiles, ¿ya? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense eso. ¿Cómo estaban los gentiles, hermanos? Pero recuerdan cuando vimos aquí y leímos y decía, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, recuérdense de Efesios, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, sin Dios y sin ley, sin nada en el mundo, ¿no? Apartados de Israel, eso lo estoy leyendo de Efesios, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, ¿no? Gracia tras gracia. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Bien. Y Juan 17:19 dice el Señor Jesucristo, y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Ahí terminamos, hermanos. Preguntas. Hasta ahí. Aportes sobre el tema. Adelante, hermanitos. Tenemos 3 minutos aún.
Hermanitos, ¿estamos más tiempo todavía? Tal vez, hermanito, para algunos hermanitos que están empezando a conectarse recién, em, a ver, como aclarar un poquito algunas cosas que son importantes de tomar en cuenta para entender siempre que escudriñamos la palabra de Dios, ¿no ve? Por ejemplo, ahora en este estudio y este trazo tan hermoso que nos que acabamos de finalizar, hermanito, mm, donde vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, y en base a, en realidad desde el capítulo 1, ¿no? Y hasta esta parte del 2, donde nos habla de la boda en Caná de Galilea, eh, tenemos que tomar siempre en cuenta, primero, el antes y el después de la cruz, ¿verdad? Que son diferentes, son tiempos, son épocas, son dispensaciones, diremos así, diferentes. No es lo mismo antes de la cruz, cuando el Señor Jesús todavía no ha pagado por los pecados del mundo, cuando su obra maravillosa de la que siempre hablamos, que es el Evangelio que anunciamos y que hemos recibido, que creyendo en que Jesús es Dios y que como ese Dios amoroso y también justo, santo, perfecto, se ha hecho hombre para pagar, para cargar sobre él y alejar de nosotros el pecado de todo el mundo, no solamente de la Iglesia de Cristo o de un grupo exclusivo, digamos, del pueblo de Israel, no solamente, sino de todo el mundo, pero que es necesario aplicar esa sangre, porque si bien el sacrificio ha sido hecho por todo el mundo y Jesús efectivamente ha pagado todos los pecados, pero esto se aplica, se hace efectivo únicamente en aquellas personas que creen en esta obra, que creen que ha sido así. Y creemos que ha sido así no porque seamos más inteligentes o porque los demás se quieran ir al infierno, ¿no? Porque no creo que exista una persona en el mundo que diga, bueno, no quiero, yo me voy a ir nomás. No, ni porque somos nosotros más inteligentes, sino por la gracia que nos hablabas, hermanito, y especialmente ahora al final, esa gracia preciosa de Dios, que primero por la misericordia que ha habido desde el principio, cuando ha creado a Adán y a Eva y cayeron y no los ha destruido ahí porque la paga del pecado es muerte, entonces ahí podía haber finalizado todo, pero por misericordia, no solamente ahí en Edén, sino durante todo este tiempo, el Señor no nos da lo que merecemos como pecadores, eso es misericordia, y por gracia, un regalo que no merecemos, además de que no nos da nuestro merecido, nos da un regalo que no merecemos, que es la salvación, la vida eterna, por gracia, como les decía, no porque seamos mejores, más inteligentes, porque nosotros hemos entendido o porque nosotros hemos hecho algo, no es que yo siempre sabía, yo siempre iba a la iglesia, o yo siempre, como nos decías, no, yo siempre prendía las velitas, yo siempre hacía esto, no, porque nos dicen la palabra que todos estábamos apartados y todos estábamos en enemistad con Dios, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, esa gracia que nos da el Señor nos salva, ¿no? Por gracia. No es nada que hayamos hecho ni hubiéramos podido hacer nunca nada. Entonces viene Jesús, muere y cambia ahí, ¿no? Totalmente la situación. Totalmente es otra cosa después de la cruz. Ya están pagados los pecados. Y posteriormente, cuando ya el Señor se va de esta tierra y vuelve al Padre, a los 10 días desciende el Espíritu Santo en Pentecostés y ahí nace la iglesia de Cristo. Entonces no vamos a encontrar a la iglesia de Cristo antes de la cruz, sino únicamente en tipología, como estamos viendo acá en el estudio con María,
¿no? Que es un tipo, digamos, de la iglesia. Y podemos ver así en tipología en el antiguo pacto, pero es un misterio, no habla claramente, no muestra, no se habla de la iglesia de Cristo como tal, sino hasta después de la cruz. La única vez que el Señor menciona y habla de su iglesia es a Pedro cuando le dice, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, ¿no? Sobre esta roca, esa fe que nos da el Señor sobre esa revelación de que venía de Dios hacia Pedro, para que Pedro pueda decir, eres el Hijo de Dios. Entonces, sobre eso iba a edificar su iglesia, ¿no? Tampoco es Pedro la roca. Entonces, tomar en cuenta eso, y también que en las profecías, como lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Nos habla mucho en tipología, puede ser de la iglesia, puede ser de Cristo, y hay profecías también que se cumplen a veces 2 veces, ¿no? Hay algunos mensajes que el Señor los da para las personas de ese tiempo, de cuando Él estaba vivo y les hablaba, pero que también se van a cumplir en un tiempo futuro. Entonces, nos vamos acostumbrando poco a poco a analizar de esa manera la palabra de Dios. Si todavía no estamos entendiendo muchas cosas, no nos preocuparemos, porque es gradualmente, poco a poco, el Señor nos va revelando más y nos va dando más luz, y conforme vamos leyendo su palabra y creciendo y alimentándonos de la palabra, vamos teniendo también más entendimiento. Entonces, para todos los que no estamos entendiendo algunas cosas todavía y demás, con seguridad, si seguimos escudriñando, el Señor nos va a seguir mostrando, iluminando para que podamos entender. Eso era todo. Amén, hermanita. Es importante recordar, amados hermanos, que hay que leer una y otra vez, ¿no? Este estudio lo vamos a sacar también nuevamente en el YouTube, en el canal, y les voy a pasar, porque la palabra es viva. No es un libro en realidad, ¿no? La Biblia, sino es la palabra viva del creador del universo, ¿no? De más allá del universo, del todo. Entonces, Él nos va iluminando, ¿ah? Y solo con la iluminación en su espíritu y por gracia es que nosotros podemos entender, hermanitos. Así que yo les exhorto a leer una y otra vez la palabra del Señor, ¿no? En pantalla les estoy mostrando Isaías 54:5. Recordemos que el Señor Jesucristo, Jesús estaba invitado, pero el novio estamos suponiendo que está ahí, ¿verdad? Si son la boda. Y aquí nos dice, ¿no? Porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Entonces ahí, hermanos, podemos ver también, ¿no? Que también el novio está ahí. El novio es el Señor Jesucristo, pero que todavía no ha edificado su iglesia, por eso todavía no es el novio, ¿no ve? Ahí tampoco aparece, ¿no? Bien, hermanos. Si no hay más preguntas, quizás podemos orar, hermanitos.